Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero, soy médico internista del Hospital Rebagliati y el día de hoy vamos a hablar sobre neurología, más concretamente enfermedades cerebrovasculares, ¿ya? Las enfermedades cerebrovasculares son justamente, digamos, las preguntas más frecuentes que vamos a encontrar en el examen tanto de NAME Salud como residentado médico, ¿no? En el capítulo de neurología. Les encanta realmente preguntar sobre todo lo que son trastornos vasculares. Entre ellos vamos a ver ahora lo que es sobre todo infarto, y también problemas isquémicos y también problemas hemorrágicos. Ya, entonces vamos a empezar porque el tema es bien largo. Tenemos que empezar primero hablando sobre el infarto cerebral, ¿no? ¿Qué es el infarto cerebral o ictus isquémico? Se define como una necrosis o muerte celular en el cerebro, médula espinal o retina, atribuible a una isquemia, ¿no? Una isquemia que quiere decir disminución del oxígeno hacia esa parte del tejido nervioso, ¿no? Esto es basado en la demostración de un daño isquémico focal en una determinada zona. Obviamente, generalmente, vamos a encontrar un daño cerebral, que es lo más común, en un hemisferio, ¿no? En un hemicuerpo, como puedes interpretarlo también. Por eso se dice que es focal generalmente, ¿no? Si nosotros tenemos un daño generalizado del sistema nervioso, es bien difícil que se trate de un problema vascular, ¿no? En un territorio vascular definido, mediante anatomía patológica, técnicas de imagen u otra evidencia objetiva. Entonces, el territorio vascular, obviamente, porque el problema es vascular, dependiendo de dónde irrigue el vaso, va a haber el problema isquémico, ¿no? Y esto de acá lo vamos a definir ¿cómo? Mediante la anatomía patológica, que sería una biopsia, que obviamente es lo que menos se hace, porque es un procedimiento demasiado invasivo y no lo requerimos para el diagnóstico de enfermedades vasculares, ¿no? Técnicas de imagen, que es lo que más utilizamos nosotros para hablar de infarto cerebral, u otra evidencia objetiva, ¿no? Pero acá tenemos que hablar generalmente de técnicas de imagen, ¿no? Entre ellas vamos a ver la TAG, la resonancia, etcétera, ¿no? Donde me certifica que hay una parte del cerebro que está, digamos, muerta o en proceso de isquemia, ¿no? ¿Qué más? Evidencia clínica de un daño isquémico focal en el cerebro, la médula espinal o la retina, basándonos en qué? En síntomas que persisten 24 horas o más, o hasta la muerte del paciente, y se hayan excluido otras causas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que necesariamente también evidenciar clínicamente, ¿no? Con los distintos signos y síntomas que ahora vamos a ver, que hay un problema focal, como les digo, de una parte del cerebro que está produciendo esto. Ya, el ACV isquémico entonces, en general las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? El 85% son isquémicas, la gran mayoría, y un 15% hemorrágicas, ¿no? Entonces lo que usted más va a ver, obviamente, son problemas de infarto. Pero nosotros tenemos que saber que existen factores de riesgo, cómo un paciente está predispuesto, ¿no? Pues tenemos que hablar obviamente de factores modificables y no modificables. Los no modificables son aquellos que nosotros no podemos hacer nada para interrumpir este curso, digamos, ¿no? Por ejemplo, la raza, ¿no? Una persona nace, por ejemplo, con raza negra o raza blanca y eso de ahí es invariable. La raza negra obviamente tiene una cierta predisposición a sufrir hipertensión e infarto. La edad también, por supuesto, ¿no? La persona mientras más anciana es, entonces va a tener más riesgo de hacer problema de infarto cerebral, ¿no? La genética también. Existen familias, obviamente, que tienen mayor predisposición que otras para hacer infarto, ¿no? ¿Y cuáles son los modificables? Principalmente la hipertensión arterial, ¿no? Que obviamente si les preguntaran es el factor más importante modificable que predispone al infarto cerebral, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, tanto a veces no controlada como también controlada. La diabetes mellitus, otro factor importantísimo, ¿no? Ustedes saben que la diabetes se considera un equivalente coronario actualmente, ¿no? Quiere decir que el paciente de diabetes no solamente puede ser un paciente, digamos, solamente trastorno de glucosa, ¿no? Involucra muchas otras cosas más en el cual también tiene que ver bastante la lesión vascular, ¿no? Que puede afectar, ustedes saben, tanto arterias grandes como puede ser las del corazón, como les digo, es un equivalente coronario. El paciente puede hacer infarto miocardio, también infarto cerebral y también los vasos pequeños que tiene que ver sobre todo con el riñón, ¿verdad? Las lipidemias, hábitos nocivos también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El uso del tabaco, bastante también tiene que ver con eso. Se vio también que la homocisteína podría tener un rol, aunque no está, digamos, demasiado frecuente, obviamente, porque no es un trastorno muy importante. Y el sobrepeso también, ¿no? El sobrepeso, la obesidad son factores de riesgo para hacer infarto cerebral. Acá entonces vamos a ver que el infarto no puede tener etiologías diferentes, causas. Y esa es la última clasificación según la Sociedad Española, ¿no?
Fundamentalmente quiero que recuerden la causa aterotrombótica y la cardioembólica. Porque digamos que las dos grandes causas son las que contiene la mayor frecuencia, son estas dos, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer un infarto aterotrombótico, no? Esto acá se trata de una aterosclerosis de una arteria grande, no puede ser, por ejemplo, la subclavia, puede ser una carótida, que es una presencia de aumento de grosor de la arteria y también depósito de ciertas placas, ¿no? De ateromas de colesterol. Entonces, esto de acá no, es algo que está viajando, sino solamente ya está en la pared de la arteria, ¿no? Y esta aterosclerosis va a predisponer justamente a el infarto, ¿no? A una disminución del flujo sanguíneo o también una ruptura de algún tipo de placa, ¿verdad? El infarto generalmente es de tamaño medio o grande, de topografía cortical o subcortical y localización, como les digo, carotidia, que es las principales, o vertebrobasilar, en el cual se cumple alguno de los dos criterios siguientes. Si es con estenosis, entonces estenosis más del 50% del diámetro de la arteria, ¿no? U oclusión de la arteria extracraneal correspondiente o de la arteria intracraneal de gran calibre, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la cerebral media, la cerebral posterior, etc., ¿no? En ausencia de otra etiología. Y sin estenosis, presencia de placas o de estenosis menos del 50% en la cerebral media posterior o basilar, en ausencia de otra etiología y en presencia de más de los siguientes factores de riesgo. Primero, edad más de 50 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo o hipercolesterolemia, ¿no? Entonces son la causa principal de infarto aterotrombótico, ¿ya? Por otro lado tenemos el infarto cardioembólico, que este también es generalmente de tamaño medio grande, de topografía habitualmente cortical, en el que se evidencia en ausencia de otra etiología alguna de las siguientes cardiopatías emboligénicas. O sea, acá vamos a buscar el mecanismo de producción es una generación de émbolo, ¿no? Que es un trombo, puede ser por ejemplo en este caso un trombo tumor intracardíaco, estenosis mitral reumática, una prótesis, ¿no? Que siempre genera pues creación de émbolos, aórtica o mitral. La endocarditis también es una causa importante. Fibrilación auricular, la causa más importante de infarto cardioembólico. Enfermedad del nódulo sinusal, que es otro tipo de arritmia. Aneurisma ventricular izquierdo o asinesia después de un infarto agudo miocardio. Recordemos que cuando una persona sufre infarto, genera una asinesia, que es una disminución del movimiento del músculo. Y eso obviamente genera que la sangre se acumule, eso de ahí genera que se coagule y que se produzcan los famosos émbolos, ¿no? Un infarto agudo de miocardio por sí mismo menos de 3 meses o hipocinesia cardíaca global, como les he hablado, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la causa, como les digo, de la aterotrombosis, de la aterosclerosis, de las grandes arterias que pueden causar placas de ateroma, que pueden ser inestables y generar un infarto aterotrombótico. Por otro lado tenemos el infarto cardioembólico, que se origina porque se disparan émbolos de distintas partes. No tiene que ver necesariamente con la vasculatura cerebral, puede ser simplemente el corazón, como hemos visto, la fibrilación auricular, en el cual hay una arritmia que genera émbolos. Entonces, esos émbolos pueden viajar desde el corazón hasta el sistema nervioso central. Y ese es un infarto cardioembólico. Muy bien. Y por otro lado, sí tenemos que recordar también el infarto lacunar, ¿no? El infarto lacunar es una enfermedad oclusiva de pequeño vaso arterial. Un infarto de tamaño casi siempre pequeño, menos de 1,5 centímetros, como vemos acá, en el territorio de una arteria perforante cerebral, ¿no? No las arterias pues principales, ¿no? Que suele ocasionar clínicamente un síndrome lacunar. Hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro, síndrome sensitivo motriz, hemiparesia táxica o disartria torpe, ¿no? Mano torpe, la famosa disartria mano torpe, ¿no? Consiste en una alteración a nivel de la coordinación de la mano y también un problema de falta de articulación propia, ¿no? En un paciente con antecedente personal de hipertensión arterial u otros factores de riesgo, ¿no? Entonces, estos infartos lacunares, ¿no? Que también se conoce la causa como lipohialinosis, a veces ha venido en los exámenes, ¿no? Que es, digamos, la falta también de elasticidad y un poco invasión, ¿no? De aterosclerótica, pero en las arterias perforantes, de la más pequeña. Eso se llama lipohialinosis. Y esto es causa de infarto lacunar, ¿no? Y luego tenemos dos clases que, digamos, son solamente más que todo académicas, ¿no? El infarto cerebral de causa rara, que es un infarto que puede ser pequeño, mediano o grande.
de localización cortical o subcortical, ¿no? En el territorio carotidio vertebrovascular en un paciente en el que se ha descartado previamente los anteriores causas, ¿no? Se ha descartado arteriotrombótico, cardioembólico y lacunar, ¿no? Se suele producir por trastornos sistémicos, como puede ser enfermedades de colágeno, infecciones, neoplasias y un largo etcétera, ¿no? Y finalmente el infarto cerebral de origen indeterminado, en el cual no se ha excluido alguna etiología común, ¿no? Tras un exhaustivo estudio diagnóstico, han sido descartados los subtipos anteriores, ¿no? O bien coexistían más de una posible etiología, ¿no? Cuando tenemos nosotros un paciente con un ACV isquémico, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, el paciente con ACV isquémico se caracteriza por muchos síntomas, ¿no? El síntoma más frecuente, obviamente, es la focalización, ¿no? En el cual existe una disminución de fuerza muscular, puede ser también disminución de sensibilidad, en algún hemicuerpo o en alguna zona localizada del paciente. Puede ser, por ejemplo, todo el lado derecho o todo el lado izquierdo, que hay una disminución de fuerza, ¿no? A veces puede ser predominio braquial o puede ser de predominio crural, ¿no? El paciente además puede venir también, sobre todo, con un trastorno del estado de conciencia, un paciente inconsciente o que tiene tendencia al sueño, ¿no? Eso más que todo son, digamos, de inicio lo que a mí me hace sospechar de un ácido isquémico. Obviamente existen muchas otras, digamos, manifestaciones que puede haber, pues, ¿no? Variadas manifestaciones, como puede haber disartria, ataxia, pero eso de ahí depende del territorio en el cual, digamos, está afectado, ¿no? Asimismo, las secuelas que puede quedar por el ACV isquémico depende también de la zona en la cual puede estar afectada, ¿no? Si, por ejemplo, el área broca está afectada, va a haber, pues, probablemente una afasia de expresión. Si el área Wernicke está afectada, va a haber una fase de conducción, ¿no? La fase de comprensión. Entonces, dependiendo del tipo, ¿no?, de stroke que haya, nosotros igualmente lo vamos a ver de la misma manera. Puede ser ácido isquémico, lacunar, etc., ¿no? ¿Qué vamos a hacer primero? Lo primero, a todos los pacientes que tenemos que hacerle un estudio de glucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo primero que tenemos que hacer es descartar que este paciente con trastorno de estado de conciencia que me viene a la emergencia no tenga pues una hipoglicemia, ¿no? Una hipoglicemia que es el diagnóstico, digamos, diferencial más importante. Por eso todas las escalas siempre lo incluyen en su protocolo, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer a todos los pacientes es una tomografía cerebral sin contraste, ¿no? Un TAC cerebral sin contraste. O en su defecto, una resonancia magnética. También tenemos que medir la saturación de oxígeno para ver si el paciente está comprometido a nivel respiratorio. A veces los pacientes con ACV me pueden hacer una neumonía aspirativa, ¿no? Por eso siempre es muy bueno saber cómo está la parte respiratoria del paciente. Hacerle exámenes electrolitos y función renal para saber si, obviamente, eso también, los electrolitos como el sodio o el calcio, no pueden estar alterando también el estado de conciencia del paciente, ¿no? Un estudio de hemograma completo, obviamente, con conteo de plaquetas para descartar algún tipo de hemorragia o algún tipo de infección, marcadores de isquemia cardíaca, porque a veces se puede acompañar, los pacientes pueden tener también problemas cardíacos, o en todo caso, eso ser la causa de su estado de conciencia, en el cual esto de aquí se llamaría pues probablemente un síncope, ¿no? El tiempo de protrombina, si es un paciente anticoagulado, me interesa saber cómo está su tiempo de protrombina, ¿no? Y para poder hacerle procedimientos. TTP también, aunque no es tan necesario, y el electrocardiograma sí también recomendamos a los pacientes para saber el estado basal cardíaco, ¿no? Porque los pacientes sufren muchas veces de problemas de hipertensión, problemas cardíacos, etc., ¿no? Y algunos pacientes, nomás solamente algunos, ¿no? Les podemos dosar algunos tipos de factores muy raros, ¿no? Por ejemplo, el factor inhibidores del factor 10, inhibidores de la trombina, etcétera, ¿no? De coagulación. Funciones hepáticas, pruebas toxicológicas, el estado de alcohol también para ver sobre todo si el paciente puede tener otro tipo de, ¿no?, alteración, desde embarazo en mujeres, obviamente, que tengan vía sexual activa, que me puede estar enmascarando tal vez, ¿no? Una mímica de la CB, en verdad. Un AGA si la hipoxia es sospechada o si la saturación lo evidencia que el paciente está yendo mal. Una radiografía de tórax también, si nosotros, como he dicho, mencionamos, consideramos la posibilidad de una neumonía esclerótica. Una punción lumbar, que esto me sirve más que todo para HCA, que lo vamos a ver más adelante. Y un electroencefalograma también, si sospecho de convulsiones, pero mucho más adelante, ¿no? Entonces, inicialmente, lo que vamos a hacer en el paciente es una monitorización cardíaca, ¿no? Tenemos que saber cómo va su pulso, cómo va su frecuencia cardíaca, su presión también, para ver si el paciente se está descompensando, ¿no? ¿Qué hacemos con la presión arterial? A veces los pacientes de ACV isquémico pues vienen con la presión arterial elevada, ¿no? Entonces acá tenemos que, digamos, diferenciar
¿no? Si el paciente probablemente va a ir a una fibrinolisis, ¿no? En pacientes con presión arterial elevada, candidatos a recibir fibrinolisis, debería manejarse la presión con sumo cuidado, debiendo tener como objetivo una PA antes del inicio de la fibrinolisis de menos de 185, la sistólica, y de 110, la diastólica. ¿Ya? Esto de acá es importante porque nosotros tenemos que saber cuándo vamos a bajarle la presión al paciente. No a todos los pacientes que vienen con infarto se le va a bajar la presión arterial. No quiere decir tampoco de que si la causa ha sido la presión arterial, pues tengo que bajarle lo más pronto posible para ayudarle en algo, ¿no? El daño normalmente ya está instalado y lo que tenemos que hacer es proteger más que todo, prevenir mayor daño cerebral, ¿no? Y eso, como les digo, se obtiene si nosotros mantenemos una presión arterial de 185 la sistólica y de 110 la diastólica, ¿no? Esto es en un paciente que va a ir probablemente a fibrinolisis, ¿no? Para eso, ¿qué podemos utilizar? Bueno, nosotros podemos utilizar obviamente captopril, por ejemplo, que tenemos en la mano, enalapril también. En emergencia, esta es una guía estadounidense porque son las guías que mayormente vemos. Utilizan la betalol endovenoso, que es un beta bloqueador que no disponemos acá, 10 a 20 miligramos endovenoso en 1 o 2 minutos, ¿no? Y se puede repetir por una vez. El nicardipino también, 2,5 a 5 miligramos por hora por una infusión endovenosa, cada 5 a 15 minutos. Podemos utilizar también, como les dije, enalaprilato, hidrolazina, y nosotros también podemos utilizar captol, ¿no? Para bajar la presión arterial. En casos extremos, obviamente, en los cuales la presión es rebelde, más de 200, ¿no? 210, podemos utilizar también algunos nitratos, ¿no? Como el nitrocruciato, que si lo tenemos, o la nitroglicerina, que tiene mayores efectos adversos que el nitrocruciato, y la verdad es que no se prefiere, pero también lo utilizamos en el hospital a veces. ¿Cuándo vamos a nosotros a darle a un paciente fibrinolisis, ¿no? La fibrinolisis es un procedimiento terapéutico en el cual nosotros le damos al paciente unos fibrinolíticos que le van a ayudar justamente a, digamos, disminuir la zona que se está infartando en el paciente, ¿no? Esa zona de ahí, digamos, que puede ser recuperable, es importante para el pronóstico del paciente, ¿no? Como les digo siempre, no todos los hospitales cuentan, digamos, con una unidad de ACV, ¿no? Una unidad de stroke, que es el nombre en inglés, en el cual podemos pues atender al paciente rápidamente, ¿no? Viene el paciente, rápidamente se le toma sus exámenes y rápidamente pues se le deriva a lo que es la unidad de stroke, se le hace la fibrinolisis, y eso de ahí retarda, en todo caso disminuye las secuelas que puede dejar el infarto, ¿no? En vez de que el paciente, por ejemplo, quede con un infarto horrible, te puede dejar una hemiparesia, una hemiplegia muy severa, el paciente pues puede, digamos, tener mejor pronóstico y también menor mortalidad, ¿no? Por lo tanto, la fibrinolisis es un tratamiento importante. Pero no todos los hospitales cuentan con eso, ¿no? No todos los hospitales cuentan con esto, tampoco ni siquiera cuentan a veces con los fibrinolíticos para darle al paciente pues de buena manera, ¿no? Y al final lo que vemos a veces es, digamos, la evolución natural de la enfermedad, pues, ¿no? El paciente hace las complicaciones que tiene que hacer sin recibir un tratamiento, digamos, demasiado efectivo, ¿no? Pero para hacer la fibrinolisis tenemos que hacer algunos criterios de inclusión y de exclusión, ¿no? Existen criterios de inclusión. Tengo que tener un diagnóstico de stroke isquémico en el paciente, ¿no? Que me genere obviamente un déficit neurológico, pues, digamos, medible o que sea ponderable, ¿no? El inicio de los síntomas preferentemente tiene que ser menos de 3 horas antes de empezar el tratamiento, ¿no? O sea, llega el paciente y en menos de 3 horas tengo que empezar con el tratamiento fibrinolítico. ¿Por qué? Porque se ha visto que ese es el tiempo, digamos, en que el paciente realmente le beneficia, ¿no? La fibrinolisis. Una edad mayor o igual a 18 años son los criterios de inclusión. ¿Y cuáles son los criterios de exclusión? Que preguntan a veces, ¿no? ¿Cuándo al paciente no le voy a dar fibrinolisis? Si ha tenido un traumatismo, un TEC, o en todo caso un ACV isquémico en los últimos 3 meses del diagnóstico. O sea, 3 meses antes que venga el paciente ha tenido algún tipo de ACV o un TEC. Síntomas que me sugieran HCA, hemorragia subaracnoidea, no lo voy a hacer entonces, ¿no? Obviamente. Si el paciente ha tenido, digamos, una punción arterial en un sitio no compresible por algún procedimiento en los últimos 7 días. Historia previa, acaso no importa el tiempo. En general, si el paciente ya tuvo hemorragia cerebral intracraneal en algún momento, es un criterio de exclusión. Si el paciente tiene una MAP, un aneurisma o en todo caso una neoplasia intracraneal, tampoco. Una operación intraespinal o intracraneal reciente también es un criterio de exclusión. Si el paciente tiene presión más de 185 o 110 la diastólica, como ya hemos dicho, un sangrado interno activo, diátesis hemorrágica,
Y también podemos incluir, aunque no es tanto, digamos, no es tanto contraindicación, pero podemos considerarlo, a el conteo de plaquetas menores de 100.000 si el paciente ha recibido heparina en las últimas 48 horas, por ejemplo, y tiene un APT-TPA elevado, uso de anticoagulante con un NR más de 1,7 o un TP más de 15 segundos, uso de un inhibidor de la trombina, que son, digamos, los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Con test de laboratorio sensitivos elevados, ¿no? Por ejemplo, TTP, NR, etc. Una concentración de glucosa menos de 50, por eso obviamente hay que corregirlo al paciente, o en todo caso un infarto multilobar con una TAC cerebral, pues que lo demuestre, ¿no? Una hipodensidad más de un tercio del hemisferio cerebral, ¿no? Si el hemisferio está en más de un tercio comprometido por la isquemia, entonces es un criterio también de contraindicación para fibrinolisis. ¿Por qué? Porque el pronóstico, la posibilidad que se convierta en un hemorrágico es mucho mayor. Bueno, estos son los criterios, digamos, de inclusión adicionales, ¿no? Y exclusión también. En pacientes que, digamos, podría ser tratado, pero de entre 3 a 4,5 horas, ¿no? Recién, después del inicio de síntomas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un stroke que cause un déficit neurológico considerable, inicio de síntomas de 3 a 4,5 horas, y los criterios de exclusión acá serían edad más de 80 años, una escala de stroke severa, que es el NIS, que es una escala, digamos, que evalúa más que todo severidad, ¿no? Según el compromiso en general de varias variables para saber, ¿no?, qué tan comprometido está el paciente por un ACV. Si el paciente toma anticoagulante oral en general, a pesar de INR normal, y historia de diabetes y ACV isquémico, ¿no? A la vez, ACV isquémico más diabetes, un criterio también que están considerando últimamente para exclusión. ¿Para qué? Para una trombolisis de 3 a 4,5 horas, ¿no? Acá tenemos entonces lo que utilizamos nosotros, digamos, el alteplase, lo que es el fibrinolítico, que se utiliza pues para ACV isquémico, ¿no? El alteplase entonces podemos darle una dosis de 0,9 miligramos por kilogramo de peso del paciente y se pasa más o menos en 60 minutos, ¿no? Con 10% de la dosis dada en bolo en un minuto y con una dosis en general máxima de hasta 90 miligramos, ¿no? La dosis máxima que se puede dar. Debe iniciarse en pacientes seleccionados de entre las primeras máximo, como les digo, 4,5 horas desde el inicio de síntomas. Y el paciente debería ser admitido en una UCI o una unidad de stroke para monitoreo. Pues no, porque obviamente existe un riesgo también de sangrado, ¿no? En general por el anteplace. Por eso, pues, dar un fibrinolítico tampoco, pues, es, digamos, algo fácil, ¿no? O sea, el paciente tiene que ser diagnosticado, bien evaluado, descartado, digamos, problemas o factores que pueden contraindicar, y aún así el paciente puede tener una hemorragia, ¿no? Por eso siempre tiene que estar en una unidad de cuidados intermedios para poder ser monitoreado, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, recibe su fibrinolisis, pero veo que la presión me baja, que me hace mayor trastorno de estado de conciencia, ¿no? El paciente está despierto y ahora está muy dormido, no reacciona, hay que pues evaluarlo nuevamente, una tomografía rapidísima y dar todas las medidas de soporte que requiere, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico entonces del ácido isquémico, ¿no? Para nosotros hacer el diagnóstico nos basamos fundamentalmente en la tomografía cerebral sin contraste, ¿no? Como sabemos, la tomografía cerebral sin contraste es la técnica ideal para el diagnóstico, pues, ¿no? Es el gold estándar de el diagnóstico del ACV, ¿no? ¿Por qué? Porque es un método, primero, barato comparando a los demás, segundo, que se puede realizar de manera más o menos rápida, porque casi todos los centros ya cuentan con, obviamente, un tomógrafo. Y también me permite pues evaluar la cantidad, en todo caso, ¿no?, de hemorragia o de infarto que pueda haber, ¿no? Me permite discernir rápidamente si el paciente se trata de un infarto o de un problema hemorrágico, ¿no? Y eso me es importante, obviamente, para poder proceder a la fibrinolisis en caso que yo diagnostique un infarto y también pues descartar una hemorragia que pueda causar pues cosas peores, ¿no? El ataque cerebral en general puede salir negativa a veces, ¿sí? Se conviene entonces repetirlo en las 48 horas, ¿no? ¿Por qué se toma al inicio? No necesariamente porque sea el mejor tiempo para tomarlo, sino porque me permite tomar decisiones y también descartar otras patologías, ¿no? También tenemos la resonancia magnética. Es útil en pacientes a veces en los cuales no se puede determinar bien la extensión del infarto, ¿no? Y también cuando la tomografía pues a veces no es tan sensible o en todo caso no reconoce prontamente. La resonancia magnética es muy importante también, ¿no? O en todo caso, pues, en pacientes que tengan ya infartos, no, digamos, grandes, pero infartos lacunares también. Se ha visto que la resonancia magnética nos puede ayudar bastante. El AGT me sirve sobre todo para saber, digamos, la etiología, ¿no?, del
del infarto, si existe un problema vascular. Y la arteriografía es un procedimiento invasivo que también me sirve para hacer el diagnóstico fundamentalmente vascular, ¿ya? Entonces, el angiotema es una tomografía que me reconstruye, digamos, el árbol vascular de una manera no invasiva. En cambio, en la arteriografía nosotros tenemos que utilizar contraste, necesitamos inyectar en el paciente, permeabilizar una arteria, que es generalmente la femoral, y insertar justamente el contraste. Por lo tanto, es un procedimiento invasivo, ¿no? Esa es la gran diferencia. El ácido isquémico, entonces, siguiendo con el algoritmo, cuando un paciente tiene mayor presión arterial elevada, que no va a recibir tratamiento fibrinolítico, ese es el caso del paciente que no va a recibir fibrinolítico, se puede disminuir la presión arterial en un 15% durante las primeras 24 horas después del inicio del stroke, ¿no? Para eso tenemos que dar siempre y cuando el paciente supere la sistólica más de 220 y la diastólica más de 120, ¿ya? A diferencia de un paciente que no iba a ir a que iba a ir a fibrinólisis. Para ello podemos utilizar los mismos fármacos que hemos hablado, la betalol y nicardipina, ¿no? Si la presión arterial está más de 140 o no se logra controlar, podemos considerar, como les dije, algunos nitratos, ¿no? Entre ellos tenemos el hidroxiato de sodio. Otro aspecto importante de la terapia del ACV es también el soporte de la vía aérea, ¿no? Y la asistencia ventilatoria recomendada para algunos pacientes. Esto quiere decir, obviamente, que si el paciente tiene una, digamos, disminución del estado de conciencia, tiene un Glasgow menos de 8, la escala de Glasgow que ya hemos hablado, menos de 8, entonces el paciente podría necesitar una ventilación mecánica, ¿no? El paciente que tiene demasiado trastorno de conciencia se le puede, digamos, hacer una protección de la vía aérea que se denomina cuando nosotros, por el estado de conciencia grave que tiene el paciente, lo intubamos, ¿no? Esa intubación no es necesariamente para conectar a un ventilador, sino más que todo para proteger la vía aérea, que la tráquea esté totalmente, digamos, resguardada por el tubo endotraqueal y disminuimos pues el riesgo de aspiraciones, ¿no? El riesgo de aspiraciones. Son recomendadas entonces para pacientes con disminución del nivel de conciencia o que tienen en todo caso disfunción vulvar. Si yo identifico que el paciente tiene un problema de tronco, también puedo ayudarle, pues, ¿no? Para evitar pues que el paciente entre a la conocida o a la inevitable disfunción respiratoria, ¿no? Podemos darle el oxígeno suplementario, obviamente, si el paciente lo requiere. También tenemos nosotros, en el primer momento del paciente, identificar y tratar la hipotermia, la temperatura más de 38 grados. ¿Por qué? Porque el paciente, no por la infección que pudiera existir, sino porque el paciente a mayor temperatura va a hacer mayor necrosis neuronal. Por eso tenemos que evitar la necrosis de mayor cantidad de neuronas. Por eso se le baja la temperatura. Corregir la hipovolemia con suero salino isotónico también, porque el paciente disminución de volumen, menor perfusión y el paciente puede hacer más compromiso de infarto. Corregir las arritmias cardíacas que pueda tener, sobre todo si el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? Corregir la hipoglicemia porque también la hipoglicemia me puede llevar pues a mayor riesgo de daño neuronal, ¿no? Por lo menos entre 140 a 180 miligramos como en periodo cercano para evitar la hipoglicemia. El ácido isquémico, entonces, hemos hablado que infarto se denomina cuando hay un daño demostrable de más de 24 horas. Pero cuando este daño es menor de 24 horas se denomina TIA, que es el acrónimo de ataque isquémico transitorio, que a veces le gusta preguntar. El ataque isquémico transitorio es un episodio breve de disfunción neurológica causado por isquemia cerebral o retiniana focal, con síntomas clínicos, pero que me duran menos de 24 horas y sin evidencia de lesión cerebral, ¿no? Estos síntomas entonces me duran generalmente menos de 24 horas, aunque típicamente es menos de una hora. Quiere decir que el paciente puede tener, por ejemplo, evidentemente lo evaluamos y encontramos un déficit motor, un déficit sensitivo, pero posteriormente el paciente se recupera totalmente, ¿no? Eso de ahí es un TIA, ¿no? Ese TIA obviamente se ha visto relacionado también a infarto, ¿no? Obviamente es un riesgo de infarto de 10% por año aproximadamente. La localización más frecuente es carotidia, ¿no? 80%, lo que ocasiona un déficit motor o sensitivo y a veces también acompañado de alteración visual, ¿no? Si el daño o el problema es vertebrovascular, puede agregarse vértigo, visión doble, disartria, etc., ¿no? ¿Cómo es el manejo? Mayormente control de los factores modificables, ¿no? Si el paciente es hipertenso, controlar la presión. Si el paciente fuma, pues que deje el cigarrillo, diabetes, dislipidemia, etcétera, todos los factores que podamos controlar, ¿no? Y bueno, una vez que hemos hablado de lo que es el ácido isquémico, el infarto, con todas las sintomatologías que
que tiene que ver con todo el tratamiento, el diagnóstico, los exámenes más importantes en ese tipo de problemas. Vamos a hablar ahora de la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral, ¿no? Acá estamos hablando ya de los problemas hemorrágicos. Y acá vamos a repasar algunos síntomas y signos que también lo vamos a poder apreciar en el infarto cerebral. Bueno, acá les he puesto una tabla bien simple. Es una tabla realmente bien simple, pero que yo les aseguro que si ustedes estudian y le aprenden bien, puede ayudarle en bastantes preguntas. Es un súper resumen. La hemorragia subaracnoidea tiene como mayor principal causa el traumatismo, el TEC, pero es la principal causa secundaria. Si ustedes les preguntan una hemorragia subaracnoidea espontánea, o sea, que no tenga que ver con un factor externo agresor, entonces tenemos al aneurisma cerebral como la causa más frecuente. Luego tenemos a las malformaciones arteriovenosas también. ¿Cuál es la sintomatología de la hemorragia subaracnoidea? Mayormente en los exámenes le va a venir así, un paciente con cefalea intensa, rigidez de nuca, náuseas y vómitos, ausencia de signos de focalización. Yo lo pongo así porque es la manera, digamos, que preguntan en los exámenes y cómo consideran, ¿no? Obviamente ustedes van a ver en la práctica clínica en los hospitales que esto obviamente no es así, porque hay un gran porcentaje que sí me hace signo de focalización, porque suele pues complicarse con problemas cerebrales o en todo caso de por sí puede causar alguna que otra alteración. Pero en general yo les digo que si en el examen les viene un paciente, ¿no? Con trastorno de estado de conciencia, cefalea, rigidez y ausencia de un signo focal importante, como puede ser una paresia y hemiplegia, puede ser en una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Y alteración también del sexto par, ¿no? Alteración del sexto par, que digamos que es una de las pocas alteraciones que puede verse en esta HCA, ¿no? Luego tenemos la hemorragia intracerebral, cuya causa principal es la hipertensión arterial, ¿ya? La causa principal, hipertensión arterial. Y la sintomatología, sobre todo, tenemos diversas, ¿no? Pueden ser muchas sintomatologías dependiendo de la zona del cerebro que está afectada. En este caso he puesto la del putamen, que es una de las más afectadas, que me puede dar hemiparesia y hemipoestesia contralateral, ¿no? Además tenemos signos de hipertensión endocraniana o trastorno del estado de conciencia, como los síntomas más importantes, ¿ya? Entonces, la hemorragia subaracnoidea, hemos dicho, el traumatismo es la causa en general más frecuente, ¿no? El aneurisma cerebral es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, pero de tipo espontáneo. Incidencia máxima de los 40 a los 60 años aproximadamente. Hemos hablado de esta manera clasificación primaria y secundaria, pero también existe otro tipo de clasificaciones, ¿no? Esta es una clasificación que, digamos, utiliza la Academia de Neurología de Estados Unidos. Le estoy poniendo acá más que todo por conocimiento, ¿no? Tenemos la primaria o espontánea, que hemos hablado, la perimesencefálica, por la ubicación más que todo, corticales puras o atraumáticas de la convexidad, y a las secundarias a lesión traumática, ¿no? Es una clasificación un poco, digamos, que no se usa, pero por ahí sí les pueden preguntar, ¿no? Incrementan el riesgo de padecer aneurismas cerebrales. ¿Qué factores? Se ha visto mayormente relación, ¿no? O sea, no causal, pero relación de factor de riesgo, ¿no? Poliquistosis renal. Es un trastorno autosómico dominante. Displasia fibromuscular, coartación de aorta. Estos factores, si nosotros vemos a un paciente que tiene todo este tipo de alteraciones, podemos pensar que en un futuro, o en todo caso si tiene un ACV, puede ser la causa de un aneurisma cerebral, ¿no? Y el incremento del riesgo del HCA, pues el tabaquismo y la hipertensión arterial, ¿no? Si no es un factor vascular. En el 20% pueden existir a veces aneurismas múltiples, ¿no? En el cual su reparación, digamos, por cirugía es muy difícil. Acá tenemos entonces las causas principales de HCA. De lejos, el aneurisma cerebral es la causa más importante, ¿no? Por eso tienen que saberlo. Aparte puede haber también aneurismas fusiformes, micóticos también, obviamente que es raro. Las famosas MAP o malformaciones arteriovenosas, ¿no? En el cual también puede ser una causa importante de HCA, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Tenemos también alteraciones hemodinámicas cerebrales mucho más raras, ¿no? Trombosis venosa cerebral, síndrome Moyamoya, que es un síndrome muy raro, hiperperfusión, encefalopatía posterior, etcétera, ¿no? Y vasculopatías, como enfermedades sistémicas también, angiopatía amiloide, displasia fibromuscular, vasculitis, diversas vasculitis, sobre todo las de grandes vasos nos pueden dar hemorragia subaracnoidea, ¿no? Sabemos, pues, tenemos acá sobre todo a la de Takayasu y a la de Horton, ¿no? Con las genopatías, como el lupus también. Y otro tipo de enfermedades como Rent-Weber, ¿no? El cual se caracteriza por, sobre todo, aneurismas, ¿no? No solamente en el sistema nervioso, sino también en el trato gastrointestinal, ¿no? Que puede ocasionar hemorragias digestivas. Esas son las principales características.
¿Dónde se ubica el aneurisma con mayor frecuencia? Tenemos que decir que lo más frecuente es la unión de la comunicante anterior, ¿no? La unión de la comunicante anterior, que es este de aquí, que es la que une justamente las dos porciones de la arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces, esta de acá es la causa más frecuente. También tenemos la unión de la arteria comunicante posterior, también como una de las causas más importantes, sobre todo acá en nuestro medio, pero en general se les pregunta en la literatura lo más frecuente es la arteria comunicante anterior, ¿no? Otro punto importante es la bifurcación de la arteria cerebral media, como vemos acá, también importante de aneurisma, o porción más distal de la arteria basilar también, ¿no? Pero más frecuente es la arteria comunicante anterior. La clínica entonces de la HCA va a ser, como les digo, variada, pero generalmente sigue algunos patrones, ¿no? Antes de la ruptura clínica por compresión de estructuras vecinas puede haber una cefalea centinela con la expansión del aneurisma. Es una, digamos, una cefalea que nos avisaría, ¿no? Más o menos que va a ocurrir, cosa que no es frecuente, ¿no? Parálisis progresiva del tercer par, un aneurisma comunicante posterior puede ocasionar esto, ¿no? Dependiendo de dónde sea el aneurisma, a veces también va a causar, ¿no? Parálisis del sexto par en aneurisma de la carótida interna también. Defectos del campo visual si el aneurisma se ubica en la carótida interna. Cuando el paciente ya tiene pues el aneurisma roto, mejor dicho, ya se produce la HCA, entonces una de las características principales, como le digo, es que el paciente tiene cefalea súbita e intensísima. Es una cefalea que la tiene, digamos, de pronto y a veces se relaciona cuando está haciendo esfuerzo, no siempre, pero puede ser. Entonces un paciente que está haciendo esfuerzo y le viene una pregunta y súbitamente tiene una cefalea importante que se dice la peor, ¿no? El peor dolor de mi vida. Y ustedes dirán, pues tal vez es un síntoma medio poco frecuente o poco expresable. Yo les digo que en un estudio se vio que hasta el 80% de pacientes con HCA tenían ese síntoma como manifestación. Decían que todos que había sido el peor dolor de cabeza de su vida, ¿no? Rigidez de nuca también por irritación meningia del HCA. Náuseas, vómitos también es frecuente encontrar, ¿no? Otras manifestaciones hasta en el 50% puede haber pérdida transitoria de la conciencia, es muy frecuente. Déficit neurológico focales, como les digo, porque a veces parte el sangrado central parenquimatoso. Pero como les digo, en general, yo les digo así para que ustedes aprendan, ¿no? En un caso clínico de examen, bien difícil que tenga un problema focal, ¿ya? Bien difícil. En el fondo de ojo podemos encontrar edema de papila, hipertensión endocraniana obviamente, o hemorragias subhialoideas también. El diagnóstico. Obviamente la técnica ideal para el diagnóstico es la tomografía cerebral, por su gran sensibilidad para tener, digamos, ¿no? Captar, digamos, hemorragia, sangre, ¿no? Como dice ahí, la sensibilidad cercana casi al 100%, pero obviamente los 3 primeros días, ¿no? A medida que esto de aquí se va alargando, el tiempo ha pasado, obviamente la sensibilidad es menor, ¿no? La angiografía cerebral o arteriografía, pueden llamarlo arteriografía o angiografía cerebral, es el gol estándar para el diagnóstico del aneurisma, ¿no? Si yo quiero diagnosticar la causa etiología del HCA, la angiografía es el gol estándar, ¿no? Para la causa. Y el angiotem es muy útil, ¿por qué? Porque es un procedimiento, como les digo, no invasivo. Es un procedimiento en el cual puedo utilizar en pacientes con riesgo de sangrado, por ejemplo, ¿no? Pero el único problema es que no visualiza aneurismas menos de 3 milímetros. Por lo tanto, ¿no? La angiografía, digamos, siempre va a ser el gol estándar, ¿no? Y la punción lumbar solamente si la taxa cerebral me sale negativa. ¿Cuándo hago una punción lumbar? Cuando yo tengo una alta sospecha de hemorragia suranoidea, pero la taxa cerebral me sale negativa. Acá está justamente un cuadro en el cual ustedes pueden ver, digamos, el algoritmo diagnóstico de la hemorragia suranoidea. Tengo la sospecha de HCA por los síntomas que hemos hablado, dolor de cabeza intenso, ¿no? Pérdida de conciencia, rigidez de nuca. Tomo una tomografía primero sin contraste, obviamente, ¿no? Una tomografía cerebral sin contraste. Si yo hago el diagnóstico de HCA, entonces tomo un angiotem, que acá bueno, lo están poniendo, digamos, como primero, porque más que todo es un examen invasivo. Detecto aneurisma. Luego digo, ¿es una cirugía urgente? Ok, hay un aneurisma. ¿Requiere cirugía urgente? ¿Sí o no? Si requiere, lo opero. Si no, entonces puedo hacer más estudios. Si no ubico el aneurisma con el angiotema, entonces utilizo la arteriografía, ¿no? Que es, digamos, el que tiene más sensibilidad. Si, aún así, con eso ubico el aneurisma, perfecto. Tengo que ver si es embolizable o no es embolizable. Si no es embolizable, lo opero. Si es embolizable, tratamiento endovascular. Si no ubico el aneurisma, entonces puedo repetir en 1 a 3 semanas la angiografía. En 1 a 3 semanas. Si no, aún así no ubico, continúo el estudio de otras causas más raras de HCA, ¿no? Descarto, digamos, problemas vasculares, ¿no? Finalmente,
Si hago la TAC cerebral, pero no tengo HCA, entonces, ¿otra patología es frecuente? Sí, entonces perfecto, se debe a otra cosa. Si no parece que el paciente tenga otra cosa, entonces realizo una punción lumbar. Si me sale positiva, continúo el algoritmo. Y si me sale negativa, continúo entonces estudios de otras causas de cefalea aguda, que es como mayormente se presenta la HCA. Muy bien. Tenemos acá entonces dos escalas para HCA que me gustaría que las tengan. No preguntan mucho, pero sería importante. Una es la escala de Handy-Hess, ¿no? En el cual me clasifica al HCA en 5 grados. Es una escala más que todo, como ustedes ven, clínica, en el cual veo más o menos el trastorno de conciencia del paciente, ¿no? En el grado 1 hay ausencia de síntomas, pero existe una cefalea leve o rigidez de nuca leve, ¿no? En el grado 2 hay una cefalea moderada, severa, rigidez de nuca y parece de pares craneales, ¿no? En el grado 3 ya hay una obnubilación del paciente, confusión y leve déficit motor, ¿no? Si existe. El grado 4 el paciente ya está estuporoso, ¿no? Y puede haber mayor compromiso, digamos, focal, ¿no? Rigidez de celebración temprana o trastornos neurovegetativos. Y en el grado 5 el paciente ya se encuentra en un estado de coma o con una rigidez de celebración. Entonces, ¿para qué me sirve esta escala, digamos, de Handy? Esta escala justamente me sirve para la terapia, no me sirve para la terapia. Si el paciente está en una escala más de 2, de 3 para arriba, el paciente, digamos, debería entrar a una operación. Por eso dice, ¿no? La cirugía es urgente. ¿Cuándo es urgente? Cuando la escala de Handy-Hess, digamos, encuentro al paciente que está bien deprimido, ¿no? Si el paciente está despierto, tranquilo, activo, lo observo. Pero si el paciente ya veo que tiene un problema del trastorno de estado de conciencia, tengo que entrar a la sala de operaciones de manera urgente. La escala de Fisher, en cambio, es una escala más que todo de imágenes, ¿no? En el cual nosotros vamos a ver el pronóstico del paciente más que todo, ¿no? Como ustedes ven, son 4 grados. El grado 1 es no sangre en las cisternas. Grado 2, una sangre difusa fina, menos de 1 milímetro en las cisternas verticales. El grado 3 es un coágulo grueso, cisternal de más de 1 milímetro en cisternas verticales. Y el grado 4 es un hematoma intraparenquimatoso, incluso con hemorragia intraventricular, ¿no? Este es el grado peor, ¿no? Y más que toda esta escala me sirve para saber qué tan riesgo de mortalidad va a tener el paciente, ¿no? Esta escala de acá me sirve entonces para el pronóstico. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? Una vez que he hecho el diagnóstico, el tratamiento va a ser endovascular, que es mediante una embolización, ¿no? Utilizo embolización mediante COIS en el seno del aneurisma, ¿no? Entro por la arteria, con el coil trato de embolizar, ¿no? El seno, el nacimiento del aneurisma, y de esa manera el aneurisma debería caerse, ¿no? O debería morir o necrosarse. El tratamiento quirúrgico obviamente es una craneectomía y clipaje, ¿no? Se abre el cráneo del paciente, se busca las arterias del aneurisma, que es el problema, y se clipa directamente. ¿Cuáles son las complicaciones de la HCA? Tiene varias complicaciones que ustedes tienen que conocer. De las médicas, la más frecuente es la hiponatremia, ¿ya? En general varios trastornos, o sea, no solamente la HCA, pero puede causar un síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, que va a ocasionar justo una hiponatremia, ¿ya? Es complicación médica más frecuente. En las neurológicas, o sea, llamamos las neurológicas las que tienen que ver más que todo con solamente el sistema nervioso, el cerebro en sí. La hidrocefalia es una más o menos frecuente. El paciente a veces con HCA puede ocasionar una hidrocefalia por aumento del volumen en el líquido cefalorraquídeo, y además pues una obturación que puede ocasionar también pues algún tipo de aneurisma o coágulo, ¿no? Entonces acá puede ocasionar una hidrocefalia. El resangrado se considera la primera causa de muerte en los pacientes, ¿ya? 60% aproximadamente de mortalidad. Mayor incidencia dentro de las 24 a 48 horas y posteriormente a la semana. O sea, tiene dos picos, ¿no? La presentación del resangrado. Al día, a los 2 días, es la primera parte, y el segundo pico de frecuencia es a la semana. Por eso el paciente siempre hay que observarlo en este tiempo para evitar, pues, en todo caso, prevenir un resangrado, ¿no? Y la prevención la prevención sería, en verdad, en este caso, tratar definitivamente al aneurisma, ¿no? Y la otra complicación importante, principal causa de mortalidad, también de morbilidad, sobre todo el paciente, digamos, que se descompensa, que retrocede en la evolución de la enfermedad, es el vasoespasmo, el cual se caracteriza por una espasticidad, digamos, a veces puede ser severa del vaso, lo cual va a ocasionar una mayor necrosis en el lugar, ¿no? Esto de acá se da más frecuentemente entre el cuarto y el decimosegundo día, ¿no? Día 4 y día 12. Y si ustedes les preguntan aún cuál es la incidencia máxima en ese periodo, pues es entre el día 6 y el octavo día, ¿ya? Entre el sexto y el octavo día es la mayor frecuencia de
vasoespasmo en una hemorragia subaracnoidea. Y para prevenirlo nosotros podemos utilizar el nimodipino. ¿Ya? El nimodipino, un calcio antagonista, sí se ha visto, digamos, que puede ayudar a prevenir el vasoespasmo. Por eso se puede dar en algunos pacientes, ¿no? Anteriormente se hablaba de la terapia triple H, ¿no? Que tenía que ver mayormente con una sobrehidratación del paciente. Y la triple H quería decir hemodilución, hipervolemia y control hipertensión, ¿no? O sea, digamos, no bajar la presión, hipertensión, hipervolemia y hemodilución, ¿no? Que se creía antiguamente que, digamos, favorecía al paciente para evitar el vasoespasmo, pero en la actualidad la verdad es que eso está discutido. Pero si les preguntan por ahí, por si acaso. Eso en cuanto a hemorragia subaracnoidea. Entonces, ya hemos visto las características principales, el tratamiento y el pronóstico. Ahora vamos a hablar de la hemorragia intraparenquimal, que considera el 15% del ACV. La hemorragia intraparenquimal también espontánea, vamos a hablar ahora de espontánea, ¿no? Es el tipo más frecuente de hemorragia intracraneal no traumática. Ojo, es el tipo más frecuente de hemorragia intracraneal no traumática, ¿no? Principal factor de riesgo de lejos, la hipertensión arterial. ¿No? La necrosis fibrinoide, lipohialinosis y rotura de microaneurisma de Charcot-Bouchard, ¿ya? Entonces acá también, digamos, comparte con infarto lacunar, la lipohialinosis, pero, digamos, también se considera clásicamente que en la hemorragia intraparenquimal existía, digamos, unos microaneurismas que se llaman Charcot-Bouchard, que digamos se rompen y eso ocasionaría la hemorragia intraparenquimal. Eso también se está en discusión, ¿no? Se dice que actualmente se considera realmente es una aneurisma o en todo caso es una imagen que es producto de la hemorragia intraparenquimal. La verdad es que está en discusión, pero también por si acaso, ¿no? De todos los sitios, el más frecuente es el putamen, ¿no? Como dice acá, 50% de pacientes, mayormente la hemorragia intraparenquimal es en el putamen, ¿no? Luego le sigue el tálamo, también con un porcentaje similar, 35%, y luego las demás estructuras. Otras causas o factores de riesgo no hipertensivos serían la angiopatía amiloide y las malformaciones vasculares. También obviamente existe una causa traumática. Acá tenemos las principales etiologías, ¿no? Tenemos acá la hipertensión arterial crónica, los picos hipertensivos, ¿no? Fármacos, o sea, que no necesariamente puede ser por una hipertensión, digamos ya crónica. Algunos fármacos, por ejemplo, algunas drogas, ¿no? Exposición al frío puede causar también picos de hipertensión, estimulación del neurotrigémino, alguna cateterización, algún procedimiento cardíaco también puede elevar, ¿no? Una picadura de escorpión, etcétera, ¿no? Un electroshock, imagínense también. Malformaciones vasculares también pueden ser causas, ¿no? La malformación arteriovenosa, el angioma cavernoso, cavernoma, telangiectasias, etcétera, ¿no? Y obviamente algunos otros trastornos vasculares también pueden ser otro tipo de causa, ¿no? La angiopatía amiloide también es una enfermedad que ahora la vamos a ver más adelante, conocida como amiloidosis cerebral, que se da sobre todo en ancianos, que también es una causa importante. Pero si tenemos que hablar de tumores, los que con mayor frecuencia sangran son los metastásicos, ¿no? Acá tenemos el melanoma, poliocarcinoma, etcétera. También los primarios, por ejemplo el glioblastoma multiforme en adultos o el medulloblastoma en niños, son tumores que tienen mayor frecuencia para el sangrado, ¿no? Luego tenemos ya las cosas más raras, ¿no? Tenemos diátesis hemorrágica, pacientes con coagulopatías primarias o coagulopatías secundarias tienen mayor riesgo de sangrado, ¿no? Púrpura trombocitopénica idiopática, coagulación intramuscular diseminada, etc., ¿no? Algunas vasculopatías, vasculitis sistémicas, sarcoidosis, enfermedad de Behçet, entre otras. Situaciones de cambio de flujo cerebral tras intervención por cardiopatía congénita, ¿no? Tras trasplante cardíaco, tras endarterectomía carótida o angioplastia, etc., ¿no? Otras como el alcohol, migraña, también pueden estar vinculadas a la hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral focal hipertensiva, como les digo, la más frecuente, mayormente 35 hasta 50% por el putamen, ¿no? Que es el lugar de localización más importante. El síndrome clínico del putamen generalmente, como ustedes saben, el putamen ayuda a pasar, digamos, las fibras nerviosas de la corteza motora, puede ocasionar una hemiparesia y hipoestesia contralateral siempre, con trastorno del estado de conciencia, ¿no? Desviación oculocefálica, que va siempre al lado de la hemorragia, ¿no? La desviación oculocefálica, en este caso, va al lado de la hemorragia. Luego le sigue el tálamo, como les digo, que mayormente tiene que ver con un trastorno del estado de conciencia, ¿no? Y también con problemas, sobre todo nerviosos, sensitivos, que ustedes saben que el tálamo mayormente procesa eso, ¿no? E implica contralateral en algunos casos, ¿no?
El cerebelo le sigue en un 10-30%, obviamente acá vamos a encontrar cefalea, ataxia, ¿no? Alteraciones a la hora de coordinaciones, vómitos, etc. Luego también tenemos a la protuberancia, que como sabemos, lamentablemente pues es una parte que ya me puede involucrar un coma y también tiene un mal pronóstico en general, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una hemorragia cerebral a nivel de los ganglios basales, ¿no? Una lesión hiperdensa en la tomografía a nivel de los ganglios basales. Tenemos también como causas importantes de las hemorragias cerebrales las MAP, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas, que como les digo es la segunda causa en este caso y es frecuente en jóvenes, ¿no? Existen otro tipo de malformaciones también, aparte de las MAP. Existen también los cavernomas o angiomas cavernosos también llamados. Estos angiomas cavernosos me van a dar la, digamos, imagen típica de palomita de maíz, ¿no? O popcorn, no sé si ustedes lo ven acá. Pero estas imágenes son llamadas también palomitas de maíz o popcorn. Frecuente en los cavernomas, ¿ya? Tenemos también los angiomas venosos, otro tipo de malformaciones, cuya característica más que todo va a ser una cabeza de medusa, ¿no? Esa es la imagen que da característica. Y es la malformación más frecuente que una persona puede encontrarse, ¿no? Entonces, si les preguntaran cuál es la malformación vascular más frecuente, es el angioma venoso. Lo que pasa es que casi nunca ocasiona ACV, ¿no? Por eso es casi siempre asintomática. Digamos, es muy rarísimo que cause hemorragia cerebral, ¿no? Es asintomático, por lo tanto, una persona en general si encuentran malformación va a ser un angioma venoso, pero ¿cuál es la causa más importante de sangrado? Tenemos, ¿no? En ese tiempo, hablar del aneurisma cerebral y también de las malformaciones arteriovenosas, ¿ya? No se confunden. La angiopatía amiloide, también llamada congófila, por la tensión que tiene en el microscopio, es la causa más frecuente no hipertensiva en ancianos de hemorragia cerebral. Es la cosa más frecuente en ancianos, aparte de la hipertensión arterial, de hemorragia cerebral. Y la característica es que acá va a haber una hemorragia de tipo lobar, ¿no? No como en la anterior que hemos visto que da en el putamen, en el tálamo, sino más que todo lobar, de un lobo, ¿no? De un lóbulo cerebral. Lo cual es obviamente mucho más grave. ¿No? Característica que es recurrente, o sea, se ha visto que en esos ancianos, obviamente cada rato, ¿no? Tienen por problemas de ACV recurrentes, entonces acá tenemos que descartar una angiopatía amiloide, ¿no? Y como comparte justamente el mismo mecanismo de acción, está asociada bastante a la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? A la enfermedad de Alzheimer. Esos son los criterios diagnósticos de la angiopatía amiloide, ¿no? Cuando hablamos, definida cuando tenemos una autopsia, ¿no? Una autopsia que demuestra una hemorragia lobar, cortical o córtico-subcortical, una angiopatía amiloide cerebral intensa con vasculopatía, ausencia de otra lesión diagnóstica. Una probable, hablamos cuando tenemos datos clínicos y tejido patológico, hematoma evacuado, biopsia cortical, que demuestra lo mismo, ¿no? Probable, pero sin evidencia patológica, datos clínicos y de resonancia TAC que demuestran hemorragias múltiples, ya les he hablado de localización lobar, edad más de 55 años y ausencia de otra causa de hemorragia. Eso es probable porque no tenemos la anatomía patológica. Y posible, bueno, es una datos clínicos y de resonancia o de TAC que demuestran hemorragia única, no múltiple, edad más de 55 años y ausencia de otra causa de hemorragia. Entonces, estos son los distintos grados que nosotros podemos sospechar de que el paciente pueda tener una angiopatía amiloide. El tratamiento, ¿cuál es en general de las hemorragias cerebrales? Es médico, generalmente, ¿no? El tratamiento es el manejo de la presión arterial, manejar las crisis convulsivas, la hipertensión endocraniana y la hipertermia, de hacer caso, ¿no? Entonces, la hemorragia cerebral intraparenquimal no suele operarse, ¿no? A menos que generalmente, por ejemplo, si la invasión es a nivel cerebeloso, sí se, digamos, recomienda, ¿no? la operación. O en todo caso, pues que tengan complicaciones ya demasiadas graves que ya no pueden ser manejadas, ¿no? El paciente pierde demasiado la conciencia, está en un estado, digamos, de postración pues ya demasiado exagerado, ¿no? El manejo de la hemorragia intracerebral, entonces, el ATAC detecta de modo inmediato todas las hemorragias de más de 1 centímetro. La sangre es hiperdensa, rodeada de zona hipodensa, edema. Y la resonancia o arteriografía podría encontrar también otras etiologías. Y finalmente tenemos que hablar de otros trastornos hemorrágicos, pero que tienen que ver más que todo con ya problemas traumáticos, ¿no? Extravasculares, vasculares grandes, ¿no? Hematoma epidural tenemos que hablar. Generalmente, obviamente, la causa es traumática y se debe generalmente al desgarro de la arteria meninge media. Esa arteria meninge media justamente está, digamos, implicada en el riego, ¿no? Fundamental de la parte cerebral, pero también de cierta parte meningia, sobre todo, ¿no?
Tras la fractura de hueso temporal o parietal. Se debe generalmente a una fractura del temporal o parietal, que puede ser por un golpe, etcétera, una caída. Y esto acaba de ocasionar un desgarro de la arteria meningia media. Y esto acaba una hemorragia, ¿no? Sobre todo que va a dar un hematoma epidural. La clínica es la pérdida de conciencia, espacio-tiempo libre de Petit, también suele llamar. Evolución rápidamente progresiva, el paciente rápidamente pierde la conciencia. Tiene a veces focalización, hipertensión endocraniana y alteración de conciencia. Es una urgencia neurológica que requiere un ataque cerebral. El tratamiento, por supuesto, es la cirugía urgente y tiene aún así una mortalidad elevada de 15 a 30%. Como ustedes ven en esta imagen, esta es una imagen típica. Si ustedes ven, es una lesión cóncava, eso también les pueden preguntar, ¿no? Es una lesión cóncava, ¿por qué? Porque la hemorragia se ha producido por fuera, ¿no? Es una hemorragia meningia. Y va a ocasionar, pues, que desplace, digamos, ¿no? El tejido cerebral. Es una hemorragia cóncava. El hematoma subdural, en cambio, es una hemorragia al contrario convexa, si se dan cuenta, ¿no? Es una hemorragia convexa, es la diferencia importante. El hematoma subdural se debe a una laceración generalmente venosa autolimitada, que son las venas que cubren la corteza o el parénquima cerebral. Tiene que ver un antecedente de trauma craneal leve en adultos mayores, que a veces pueden tener anticoagulación o en todo caso alcoholismo crónico, algunos factores, digamos, de riesgo que puedan predisponer pues a esta hemorragia pues ya dentro subdural, ¿no? Debajo de la meninge, ¿no? Esta de acá sí, como les digo, es un poco más íntima hacia el tejido parenquimal y por eso puede ocasionar esta imagen, digamos, en semiluna, ¿no? En semiluna, a diferencia de la anterior, ¿no? En los agudos se consideran los primeros 3 días. Un hematoma subdural agudo, primeros 3 días. Hematoma subdural subagudo, de 3 días hasta 3 semanas. Y un hematoma subdural crónico, hasta 3 semanas. Esa clasificación es importante porque los pacientes, incluso en un estado crónico, puede ser que un paciente se golpee y puede estar normal varios días, ¿no? Incluso. O en todo caso no notar un problema aparente. Pero después el paciente puede complicarse y de repente pierde la conciencia, se pone grave y hay que llevarlo a emergencia. Y lamentablemente a veces es muy tarde, ¿no? Entonces, el hematoma subdural puede comportarse de esta manera, ¿no? Como hemos dicho, la imagen es en semiluna y tenemos que tener cuidado porque si en caso, por ejemplo, se puede ocasionar una hernia uncal, puede proporcionar una sintomatología demasiado aguda, ¿no? Cefalea y demencia en caso crónico, ¿no? En caso crónico a veces el paciente solamente puede tener dolor de cabeza y demencia y luego puede complicarse con todo lo que hemos hablado, ¿no? Una mortalidad, como les digo, también elevada del 15 al 30%. El tratamiento, obviamente, casi siempre es quirúrgico, ¿no? El drenaje del hematoma. Ya finalmente, ya acabando los trastornos vasculares, vamos a hablar de los trastornos venosos, ¿no? Y acá tenemos que hablar bastante de lo que es la trombosis venosa cerebral. Esa trombosis venosa cerebral se puede dar en cualquier, digamos, tracto venoso de todo el sistema vascular del cerebro, pero tenemos que hablar que el seno sagital superior es el que se lleva de lejos la mayor cantidad de problemas, ¿no? El seno sagital superior. Tenemos también los senos laterales, tanto derecho como izquierdo, en ambos lados, ¿no? Y las venas corticales también, ¿no? Venas corticales, venas profundas, senos cavernosos, etc., ¿no? La etiología de la trombosis venosa cerebral es muy variada. Puede ser por causa local, ¿sí? Traumatismos sépticos directos, procesos infecciosos intracraneanos como puede ser absceso cerebral, meningitis, etcétera, que luego posteriormente migre y ocasiona una trombosis, ¿no? Venosa cerebral. Causas infecciosas generales, cualquier tipo de infección, septicemia, encefalitis, aspergilosis, cualquier tipo de infección sistémica puede, obviamente, aunque un caso extremo rarísimo, puede ocasionar una trombosis venosa cerebral. Una causa local, digamos, traumatismo encefalocraniano, intervención neuroquirúrgica, trombosis arterial o tumores cerebrales también pueden ocasionar trombosis venosa cerebral. Y tenemos también causas generales no infecciosas, ¿no? Por ejemplo, coagulopatías, trombofilias, etcétera, ¿no? Trastornos de la sangre, como puede ser trombocitopenia, poliglobulia, etcétera, enfermedades sistémicas, enfermedad de Behçet, Crohn, Wegener, todos los tipos de cáncer obviamente pueden predisponer a una coagulación en trombosis venosa cerebral, uso de medicamentos como pueden ser andrógenos, corticoides, etcétera, ¿no? Entonces tenemos bastantes etiologías y también recordarles pues que en las mujeres hay que tener cuidado porque la contracepción oral, ¿no? Los anticonceptivos orales tienen un alto riesgo también a veces de trombosis, ¿no? Y obviamente un riesgo mucho menor de trombosis cerebral, ¿no? El signo más importante que tenemos acá es el signo de la delta vacía, que es este de acá, ¿no? Que es ocasionado justamente
por una trombosis pues venosa cerebral de la vena sagital, ¿no? Que es una vena que, como ustedes saben, va a ir recorriendo de arriba hacia abajo, solo que al corte en la tomografía cerebral se va a ver como un signo de la delta vacía, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una trombosis venosa, ¿no? De todo el lado, en este caso derecho, ¿no? Del paciente. Miren ustedes que está totalmente sin riego. Y acá también vemos otro tipo de imagen que es una hiperdensidad también de la parte posterior. Bueno, hemos acabado entonces con esto el capítulo de enfermedades vasculares cerebrales.